En medio de los incendios forestales históricos en Australia, donde las llamas rugían a 1.200 grados Celsius devorando todo a su paso. Los sistemas de protección más lujosos y sofisticados, valorados en decenas de millones de dólares y basados en la tecnología de la que la ciencia occidental tanto se enorgullece, se desvanecieron en cenizas en cuestión de minutos. Sin embargo, en el corazón del desastre, una pequeña casa de madera permaneció en pie de manera milagrosa, dejando atónitos a los expertos en extinción de incendios de Australia. Lo que protegió esa vivienda no fue un sistema costoso, sino simplemente un recubrimiento líquido proveniente de Perú. ¿Qué era exactamente este líquido y qué historia se escondía detrás? Vamos a profundizar en ello. Mi nombre es Peter Stewart, nací en Melbourne, Australia. Toda mi vida ha sido una lucha contra las llamas. Conocí su terror por primera vez a los 8 años, cuando el almacén de lana de mi padre se incendió. Solo pude quedarme allí mirando cómo la bestia roja devoraba todo ante mis ojos. Desde ese día, juré que me convertiría en un conquistador del fuego. Me gradué en dinámica del fuego en la Universidad MIT y asumí el cargo de asesor de incendios del gobierno, analizando las áreas de los mayores incendios forestales en toda Australia. A menudo me llamaban el experto en prevención de desastres de primera línea, el hombre que descifra el código de las llamas o el profeta del fuego. Sentía que me lo merecía, porque mis predicciones nunca fallaban. Antes de jubilarme, construí la última obra de mi vida, una casa de madera cerca del Parque Nacional Blue Mountains. Era la cristalización de los conocimientos de toda mi carrera. Esta casa no era solo un hogar, sino la cumbre de la tecnología de protección contra desastres en la que había investigado toda mi vida. Las paredes exteriores estaban equipadas con los paneles de aleación metálica ignífugos más avanzados fabricados en Australia. El techo tenía 24 sensores de detección de llamas, y bajo tierra, contaba con un sistema de suministro de oxígeno independiente y un búnker con suministros para 3 días. Con un costo de más de 50 millones de bahts, los lugareños alababan mi casa como una fortaleza inexpugnable. Me sentía muy satisfecho viviendo allí como un anciano orgulloso. Cada mañana tomaba mi café en el jardín mientras verificaba los sistemas, los sensores de humedad, la dirección del viento y los mapas de calor satelitales. Sonreía complacido, creyendo firmemente que el hombre podía controlar la naturaleza. Hasta que un día, un vecino se mudó cerca. Era un hombre peruano llamado Juan Carlos Rivera. A decir verdad, mi primera impresión no fue buena. Vestía ropa de trabajo sencilla, zapatillas de deporte empolvadas y hablaba un inglés algo entrecortado. Se acercó a saludarme y me entregó una lata de pintura de aspecto extraño. Dr. Peter, esta es una pintura nanotecnológica contra el fuego que hemos investigado en Perú. Si la aplica sobre las partes de madera de su casa, ayudará mucho a protegerla contra incendios, me dijo. Me reí para mis adentros. ¿Este hombre pensaba enseñarme a mí sobre prevención de desastres? Rechacé cortésmente pero con firmeza. Señor Juan Carlos, agradezco su buena intención, pero mi casa está equipada con el mejor sistema de aleación de Australia, valorado en millones de dólares. No necesito su pintura que parece goma de mascar. El rostro de Juan Carlos mostró decepción, pero bajó la cabeza y se marchó. Lo miré alejarse pensando, ¿qué sabré yo de tecnología de un país tan lejano que ni siquiera estoy seguro de dónde está en el mapa? Pensé que no sería más que una estrategia de marketing barata de Sudamérica. Admito que en ese entonces no sabía casi nada de Perú, solo que era un destino turístico con comida deliciosa y buenas relaciones internacionales. Nunca vi a Perú como un país de tecnología avanzada. Era arrogante y creía que la tecnología latina siempre iba un paso por detrás de la occidental. Al recordarlo ahora, siento una profunda vergüenza. Después de eso, Juan Carlos vino a verme 2 o 3 veces más para ofrecerme su pintura. Cada vez lo despedí con un tono más irritable. Una vez llegué a decirle, señor Juan Carlos, los números no mienten. ¿Cómo va su pintura peruana a vencer las leyes de la física? Por favor, no vuelva más. Ahora, al pensar en esas palabras, mis mejillas arden de vergüenza. En ese momento, no sabía que detrás de los números había una ciencia real y una voluntad humana que los datos no pueden medir. No sabía que en esa pequeña lata estaba el milagro que salvaría mi vida. Mi oficina estaba llena de medallas y certificados del gobierno australiano, premios de asociaciones internacionales contra incendios y reconocimientos al ciudadano destacado. Cada vez que los miraba, creía que mi vida era perfecta, pero pronto aprendería que esas medallas no eran más que chatarra. Aún no había aprendido cuán pequeña es la arrogancia humana ante la naturaleza. El verano de 2009 en Australia fue seco de forma histórica. En diciembre,
La humedad fue inferior al 20% durante días y las temperaturas superaron los 40 grados Celsius. El aceite de las hojas de eucalipto se evaporaba en el aire, convirtiendo toda el área en un gigantesco tanque de gasolina. Yo revisaba los datos cada mañana y asentía sin preocupación, confiado en que mi sistema podría manejar cualquier riesgo. Cada jueves, tomaba mi helicóptero privado para inspeccionar las montañas circundantes. La vista del Parque Nacional Blue Mountains desde el aire era impresionante, con bosques de eucaliptos que emitían una bruma azulada, creando una atmósfera misteriosa. Pero ese año, la bruma azul se tornó en un gris cenizo, señal de que los árboles morían por la sequía. Aún así, no le presté atención seria. Los lugareños seguían viendo mi casa como un lugar sagrado. Al acercarse la temporada de incendios, la gente venía a pedirme consejo y yo repartía mis manuales con prepotencia, como hacer cortafuegos, rutas de evacuación e instalación de aspersores. Todo era perfecto según mis datos. Muchos siguieron mis consejos y compraron equipos caros, les aseguré que estarían a salvo. Mientras tanto, Juan Carlos pintaba su casa en silencio. Lo veía sudando bajo el sol abrasador, aplicando la pintura con una precisión como si estuviera construyendo una muralla. Su casa era solo una vivienda de madera vieja de una sola planta. Comparada con mi mansión, sentía lástima por él. ¿Qué cree que va a detener con esa capa tan delgada?, pensaba yo, viéndolo como el esfuerzo patético de alguien pobre. A principios de diciembre, el pueblo organizó una fiesta antes de Navidad. Todos se reunieron en la plaza compartiendo comida y canciones. Juan Carlos también asistió y trajo comida peruana para compartir, causa limeña y un ají de gallina. La gente se interesó por esos sabores desconocidos y le preguntaron cosas. Juan Carlos intentaba explicar su tecnología de nanodispersión con su inglés limitado. Al verlo, me levanté de inmediato y me puse en medio de la conversación. Damas y caballeros, interrumpí a Juan Carlos, en temas de prevención de desastres, el experto soy yo. Por favor, confíen en la tecnología australiana probada. No arriesguen sus vidas con una simple capa de pintura. Las placas de aleación que les recomendé son mucho más seguras. Juan Carlos palideció, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza en silencio. Por supuesto, todos los vecinos se pusieron de mi parte. ¿Quién creería a un ingeniero peruano desconocido en lugar de al experto número 1 de Australia? Regresé a casa orgulloso de mi victoria. Esa noche, mi esposa Grace me habló con preocupación. Querido, ¿no fuiste muy duro con Juan Carlos hoy? Se veía muy triste. Me reí con desprecio. Él no entiende de ciencia, Grace. No podemos decidir con emociones, los datos lo dicen todo. Mi esposa no dijo nada más, pero sus ojos reflejaban ansiedad. Ignoré esa preocupación porque creía que nunca podía equivocarme. Después de eso, vi a Juan Carlos ocasionalmente, pero había un muro invisible entre nosotros. No volvió a ofrecerme la pintura y yo no lo saludé. Lo veía mirando al cielo frente a su casa, murmurando algo como si estuviera rezando. Pensé que era un hombre extraño, pero mirando hacia atrás, él ya sentía el desastre que se avecinaba. A mediados de diciembre, la Oficina Meteorológica de Australia emitió la alerta de incendio forestal más grave de la historia. Vi la noticia pero no me inmuté, revisé mis sistemas y suministros como siempre. Creía que todo estaba bajo control, o quizás, simplemente quería creerlo. El desastre llegó de forma más silenciosa de lo esperado. Una mañana vi algo extraño en el jardín, una manada de canguros corriendo a través del pueblo hacia el valle. Normalmente los canguros comen por la mañana y descansan a la sombra al mediodía, pero ese día corrían por sus vidas como si algo los persiguiera. Dicen que el instinto animal es más rápido que las máquinas humanas. Lo había oído pero nunca lo creí. Como científico, pensaba que debía creer en los datos, no en supersticiones. Miré la escena un momento, me encogí de hombros y entré en casa. Pero entonces, mis sensores de alta precisión detectaron anomalías. La concentración de oxígeno bajó un 0,2%, se detectaron micropartículas de humo y la dirección del viento se volvió errática. Me senté frente a la computadora, pero no entendía qué significaba aquello. Esa tarde, Grace me llamó gritando desde el balcón, querido, mira esto. El humo en aquella montaña no se ve normal. Fui al balcón molesto y vi nubes de humo en el horizonte, pero su color era distinto. El humo normal es gris, pero ese era negro rojizo, un fenómeno de combustión incompleta a temperaturas extremadamente altas. Mi cerebro debió dar la alarma, pero simplemente dije, siempre hay humo así cada año, no te preocupes. Mi esposa me miró con malestar, su sexto sentido fue más preciso que mis datos.
Al día siguiente, Tom Wilson, el jefe de bomberos local y viejo amigo mío, me llamó. Peter, tengo un mal presentimiento esta vez. El fuego se mueve de forma extraña y el viento es impredecible, dijo. Tom, sabes que nuestro sistema resiste vientos de 120 kilómetros por hora. Si el viento es fuerte, el fuego pasará más rápido y el riesgo podría incluso disminuir, respondí. Tom suspiró, espero que tengas razón, pero prepárate. Pensé que Tom estaba envejeciendo y volviéndose paranoico, confiaba demasiado en mis teorías. Esa tarde, Juan Carlos volvió a mi puerta con la misma lata de pintura. Dr. Peter, por favor, este incendio no es normal. Le doy toda la pintura que me queda, se lo ruego, aplíquela en las partes de madera, me suplicó con ojos llenos de sinceridad. Pero yo juzgué que era una estrategia de venta basada en el miedo. Qué descarado es el marketing de estos latinos, pensé, y lo eché con frialdad. Señor Juan Carlos, ¿cuántas veces debo decírselo? Mi casa tiene un sistema de protección perfecto. No quiero su pintura, no vuelva más. Juan Carlos bajó la mirada, negó con la cabeza y se dio la vuelta. Al girarse, vi lágrimas en sus ojos. En ese momento no entendí por qué lloraba, pero ahora lo sé, veía la tragedia que se acercaba y lloraba por su impotencia para convencerme. Esa noche no pude dormir. El cielo fuera de la ventana estaba extrañamente rojo sangre, como si el firmamento estuviera herido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi cuerpo parecía reconocer el peligro antes que mi cerebro, pero cerré los ojos pensando que mañana todo estaría bien. Los datos así lo decían. Y entonces, entré en la peor noche de mi vida. El infierno llegó y mi arrogancia se desmoronó. 21 de diciembre, 13 horas. Nunca olvidaré ese momento. Una ráfaga de viento repentina y el cielo se volvió negro rojizo. La velocidad del viento superó los 100 kilómetros por hora en un instante. El aire estaba tan caliente que parecía quemar mis pulmones. Estaba analizando datos cuando todos los sensores sonaron a la vez. Casi dejé de respirar al ver la pantalla, la temperatura de las llamas superaba los 1.200 grados Celsius, mucho más allá del límite del sistema que yo había diseñado. Se había formado una tormenta de fuego, Firestorm, un fenómeno donde el incendio crea su propio clima y se expande violentamente. Solo lo conocía en teoría, la mayoría de quienes lo ven no sobreviven para contarlo. La radio gritaba entre alaridos, evacúen de inmediato. Todas las líneas de defensa han sido destruidas. No podía creerlo. Miré por la ventana y vi una pared de fuego de 50 metros de altura acercándose al pueblo. No era solo fuego, era un monstruo vivo. Los árboles estallaban en llamas antes de que el fuego los tocara debido al calor radiante. Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban tanto que no podía sostener nada. Corrí a despertar a mi esposa y a mis nietos que estaban de visita. Grace, sube a los niños al coche rápido. Grité con el rostro pálido de terror. Emily y Jamie, mis nietos, lloraban. Los cargué hasta el garaje. Cada vez que respiraba ese aire caliente, mi pecho dolía como si me quemara por dentro. Al arrancar el coche y salir, vi a mi vecino Juan Carlos corriendo de regreso hacia su casa a pesar de que la pared de fuego estaba a menos de 100 metros. Bajé la ventanilla y grité, Juan Carlos, sal de ahí rápido o morirás. Juan Carlos se giró con una expresión decidida, váyase usted primero, doctor. Yo estaré bien. Pensé que se había vuelto loco, nadie sobrevive a 1.200 grados, el cuerpo humano se vuelve cenizas en segundos. Claramente estaba eligiendo el suicidio. No pude esperar más, aceleré y salí del pueblo. En el espejo retrovisor, la aldea se convirtió en un mar de fuego en un parpadeo. Todo lo que construí en mi vida, todo de lo que estuve orgulloso, fue devorado. La carretera era un caos de tráfico detenido. Algunos neumáticos se derretían pegándose al asfalto y los motores se apagaban por el calor. El asfalto se volvía pegajoso y la bruma de calor nublaba la vista. Maniobré desesperadamente, recordando una ruta de emergencia de mis días de bombero, y logré desviarme por un camino forestal pequeño. Fue una decisión arriesgada, pero sabía que si nos quedábamos allí, moriríamos. 30 minutos después llegamos a la zona segura. El gimnasio de una escuela servía como centro de evacuación con cientos de personas. Bajé del coche y me desplomé, mis piernas no tenían fuerza. Vi como toda la teoría de mi vida se desvanecía ante un fuego de 1.200 grados. Mi sistema de millones de dólares fue inútil como un papel, y yo había huido como un cobarde. Mi esposa me tomó de la mano y mis nietos me abrazaron. Agradecí que mi familia estuviera viva, pero en mi interior, la imagen de Juan Carlos no me dejaba en paz.
¿Por qué no huyó? ¿En qué creía para quedarse en ese infierno? Pasamos 2 noches en el centro de evacuación. La televisión informaba que el 90% de nuestra aldea había sido destruida. La gente lloraba y me gritaba, Dr. Peter, instalé lo que me recomendó y mi casa desapareció. Invertí $50,000 para nada. No tenía excusas. Mi arrogancia les había dado una falsa seguridad. Estaba seguro de que Juan Carlos había muerto. Al tercer día, permitieron el regreso a la zona. Conducir de vuelta fue como entrar en el Hades. Los bosques de eucaliptos eran solo troncos quemados como fantasmas y el suelo estaba cubierto de ceniza gris. Al llegar a mi mansión, me derrumbé. Las placas de aleación australiana se habían derretido y deformado bajo el calor extremo como si fueran gotas de agua. Mi trabajo de 30 años, mis tesis, mis registros. Todo era polvo. Grité al cielo, la ciencia me ha traicionado. ¿Qué hice mal? Entonces miré hacia la casa de al lado. Pensé que debía buscar los restos de Juan Carlos para informar a su familia, pero entre las ruinas humeantes, vi algo increíble. Me froté los ojos, en medio del infierno en la tierra, una sola casa permanecía íntegra. Era la casa de Juan Carlos. Corrí hacia allí, el techo, las paredes y las ventanas estaban en su sitio. Parecía el arca de Noé tras el diluvio, la única nave de vida que sobrevivió. ¿Cómo era posible? Busqué explicaciones científicas, viento, terreno, pero nada lo explicaba, nuestras casas estaban a menos de 20 metros. Recordé la lata de pintura que me ofreció. Me acerqué a la pared, la capa exterior estaba carbonizada y engrosada de forma extraña, como si la pared se hubiera hinchado. Toqué la superficie y, milagrosamente, solo estaba tibia a pesar del calor del entorno. Raspé la capa negra con una llave y debajo apareció la pintura blanca original y la madera intacta. Imposible. A 1.200 grados, la madera debió ser ceniza instantáneamente. De repente, la puerta se abrió y Juan Carlos salió. Estaba sucio de hollín y empapado de sudor, pero vivo e ileso. Me miró y sonrió débilmente. Dr. Peter, sabía que volvería. Me invitó a pasar. Dentro de la casa no olía a quemado, los muebles estaban perfectos y las paredes interiores se sentían frías. Me ofreció un vaso de chicha morada fría que sacó de la refrigeradora. Dr. Peter, beba esto primero para calmarse. La bebida era dulce y refrescante, calmando mi garganta y mi mente. ¿Cómo sucedió esto? Pregunté ansioso. ¿Recuerda la pintura que le mostré? No es una pintura común, es una pintura nanotecnológica desarrollada en Perú. Cuando recibe calor extremo, reacciona químicamente y se hincha hasta 50 veces su grosor original, convirtiéndose en una capa de carbono que actúa como aislante térmico. He visto pinturas intumescentes, pero solo resisten hasta 800 grados. 1.200 grados es imposible. Exclamé. Juan Carlos sonrió, por eso tuvimos que desarrollar un nuevo compuesto. Es el resultado de investigadores peruanos que dedicaron más de 10 años. Usted subestimó a Perú, doctor. Sus palabras me dolieron. Sentí una vergüenza profunda por mi prejuicio. Me contó que se quedó para probar su tecnología personalmente. Si fallaba, quería que los futuros investigadores analizaran su fracaso para mejorar. Me explicó la ingeniería detrás. La velocidad de reacción se activa a los 300 grados antes de que llegue la llama, y la estructura de carbono tiene nanoporos similares al aerogel, el aislante más ligero del mundo. Además, la reacción libera gases inertes que desplazan el oxígeno, impidiendo la combustión. Era un concepto brillante y sofisticado. Esa noche me quedé en su casa. Me preparó una cena de lomo saltado, el aroma de la carne al wok con cebollas y ajíes me dio fuerzas. Me contó que de niño vio su pueblo arder y a una vecina morir en las llamas. Eso lo impulsó a estudiar ciencia de materiales y no rendirse ante los fracasos. Su dolor se convirtió en la tecnología que salvó vidas. A la mañana siguiente, supimos que el fuego avanzaba hacia un asilo de ancianos cercano con más de 100 personas, muchas de las cuales no podían moverse. La evacuación total era imposible en 48 horas. Juan Carlos dijo que tenía 50 galones de pintura en su bodega. Convencí a Tom, el jefe de bomberos, de usarla. Al principio no lo creía, pero le dije, yo me equivoqué, Tom, pero esta pintura peruana es real. Fuimos al asilo. Juan Carlos, yo y los vecinos que antes me habían insultado nos pusimos a pintar las áreas críticas, las paredes norte y los marcos de las ventanas. Por primera vez, usé una brocha no para recuperar mi fama, sino para salvar vidas.
trabajamos 48 horas sin dormir. Cuando el comando de bomberos ordenó la retirada total, decidí quedarme. Juan Carlos también se quedó. Es mi tecnología, debo estar hasta el final. Nos refugiamos en el sótano con 32 ancianos que no pudieron ser evacuados. El fuego rodeó el edificio. Escuchamos el rugido del infierno y el siseo de la pintura hinchándose en las paredes. En la oscuridad total, para calmar el miedo, Juan Carlos empezó a cantar en voz baja una canción de su tierra llamada Contigo Perú. No entendía toda la letra, pero sentí el espíritu de una nación que no se rinde ante la adversidad. Cuando el ruido cesó, salimos. Todo alrededor era ceniza, pero el asilo estaba de pie, envuelto en su armadura negra de carbono. Es un milagro de Perú, decían los ancianos al salir ilesos. La noticia dio la vuelta al mundo. CNN y la BBC informaron sobre la pintura peruana que resistió el fuego forestal de Australia. Comparecí ante la prensa internacional y admití mi error. Estudié el fuego 30 años creyendo que lo sabía todo, pero la tecnología de este hombre peruano es la mejor del mundo. El gobierno australiano aprobó una ley histórica exigiendo el uso de esta pintura en zonas de riesgo. Juan Carlos se convirtió en un héroe nacional en Australia y recibió la medalla al valor civil. Años después, mi vida cambió. Ya no soy el profesor arrogante, sino un embajador de la tecnología peruana. Viajo a Perú cada año y me maravillo con la modernidad de Lima y la calidez de su gente en las provincias. Juntos fundamos una organización sin fines de lucro para llevar esta protección a comunidades pobres de todo el mundo. En mi oficina, ya no hay medallas de metal, sino recuerdos de Perú y dibujos de niños agradecidos. Perú no solo salvó mi vida, sino que hizo crecer mi espíritu. Solo al conocer esa humildad y esa ciencia, me convertí en un verdadero científico y en un verdadero ser humano. La historia de Juan Carlos Rivera y su pintura no es solo un éxito científico, es el cristal del sudor y las lágrimas de investigadores peruanos que no se rindieron ante 100 fracasos, impulsados por el deseo de salvar vidas y el orgullo de llevar su nación a la cima del mundo.